Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Bien, estamos nuevamente como familia frente a este libro, la Biblia, que es el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida para todas las personas en cualquier etapa de su vida. Bueno, nosotros estamos avanzando de una manera muy satisfactoria, de una manera muy profunda y muy práctica en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a leer desde Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Dice la palabra de Dios así. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Y entonces aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo unos momentos antes de ser entregado ya en mano de sus enemigos. Va a empezar la pasión, va a empezar el sufrimiento. Y entonces Él ya le dio instrucciones a sus discípulos, ya los animó, ya les dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Ya les habló de que estuvieran confiados, de que tuvieran paz, porque Él les iba a dar su paz. Ya les habló del Espíritu Santo, ya les habló del que los iba a traicionar, ya les habló del poder que iban a tener y ya les habló también de la persecución que iban a tener que soportar por ser sus seguidores. Y ahora nuestro Señor Jesucristo empieza a orar al Padre. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando un ejemplo muy importante y es el ejemplo de la oración. ¿Cómo es de importante orar a Dios? Acercarnos a Dios como nuestro Padre. Eso fue algo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él nos abrió el camino para que por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros nos pudiéramos acercar al Padre como Él se acerca al Padre, con libertad y confianza. Esa es una obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nos abrió el camino para que ahora nos acerquemos a Dios con libertad y confianza. Aquí le está diciendo al Padre que igual Él vino a darle gloria. Jesucristo vino a que el Padre fuera famoso. Jesucristo vino a que reconociéramos la misericordia del Padre, a que reconociéramos el amor incondicional del Padre. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice aquí que Él vino a darle gloria al Padre. Versículo 9. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen, y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Aquí queda muy claro que Jesucristo es una persona y Dios el Padre es otra persona. Jesucristo le está hablando a su Padre y le está diciendo, Padre, te pido que estemos unidos y te pido que estos discípulos estén unidos y se mantengan unidos, así como tú y yo estamos unidos. Versículo 12. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción,
como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos santifica? La verdad. Conocer la verdad, eso nos vuelve santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está ampliando su oración y ya nos tiene en cuenta a nosotros, a todos los que hemos creído en Jesucristo por el testimonio que dieron los discípulos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí nuestro Señor Jesucristo está orando para que entre los creyentes haya unidad. Ahora, quiero aclarar que en qué momento hay unidad en la vida de los creyentes, cuando podemos leer las Escrituras y podemos profundizar en ellas y entenderlas. Es a través de las Sagradas Escrituras que encontramos unidad. Cuando se van los sectarismos, cuando empiezan a quedar diezmados, callados los falsos maestros y las diferentes corrientes religiosas, cuando todos empezamos a entender por nosotros mismos de primera mano las Sagradas Escrituras. Ahí es cuando empieza a haber unidad. Y el gran motivador es el amor. La unidad no llega cuando uno se sienta simplemente a ponerse de acuerdo con una persona en temas religiosos. La unidad llega es cuando todos somos alumbrados por la palabra de Dios y así crecemos hasta convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo y tratamos de alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Capítulo 18. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron ellos. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo,
a Pedro, mete tu espada en la vaina, ¿acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Y entonces aquí tenemos un relato bien interesante y es nuestro Señor Jesucristo, cuando termina de darles todas las instrucciones a ellos, nuestro Señor Jesucristo empieza a orar por ellos. Y dentro de su oración también nos incluyó a nosotros, a todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, a todos los que buscamos al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos una característica de Jesucristo que nos debe llenar de ánimo y de esperanza. La Biblia claramente dice que Jesucristo es nuestro intercesor. La Biblia dice que Él intercede por nosotros. Y vemos aquí a nuestro Señor en ese papel, aquí en Juan 17. Él está intercediendo por sus discípulos, está orando por esos 11 discípulos, porque él le pide al Padre que se mantengan unidos, que no desfallezcan, que les dé fortaleza, que puedan producir, que puedan ser de testimonio, que puedan ser librados del maligno, ora para que tengan fe. Él está intercediendo por ellos y esto es algo que muestra la absoluta diferencia entre la Biblia y cualquier tipo de religión. Y es que en la Biblia se muestra un Dios misericordioso y compasivo, lleno de amor inagotable. En la Biblia es el único libro donde tenemos a Dios intercediendo por nosotros. Dios el Hijo está como abogado por nosotros. Dios el Hijo es nuestro sumo sacerdote. Dios el Hijo es nuestro abogado defensor. Esto nos lo ha contado la Biblia a lo largo de muchos pasajes. Hoy quiero que vayamos a Primera de Juan para que profundicemos en este papel que tiene nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado defensor. Vamos a ir entonces a Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan. Muy bien. La palabra de Dios tiene unidad, tiene coherencia y tiene lógica. Vamos a ir entonces a Primera de Juan. Y en Primera de Juan tenemos Primera de Juan capítulo 2. Y dice la palabra de Dios así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Cuál es uno de los roles, uno de los papeles de nuestro Señor Jesucristo? Él es nuestro abogado. Él defiende nuestro caso ante el Padre. Por eso en la Biblia se muestra el amor inagotable de Dios hacia nosotros. La Biblia es un libro particular porque nos muestra a Dios como supremamente amoroso, misericordioso, compasivo, y es tal su amor, tal su misericordia, tal su compasión, que intercede a sí mismo por nosotros. Tenemos a Dios el Hijo intercediendo ante Dios el Padre por nosotros. Ahí vemos la magnificencia del amor de Dios para con nosotros. Por eso claramente las Escrituras dicen que nosotros no podemos entender la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. El gran motivador de nuestra vida debe ser el amor de Dios. Dejemos que sea la Biblia la que nos diga eso. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Romanos, un poquito adelante, Romanos capítulo 12. Y Romanos capítulo 12 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. O sea, ¿cuál es nuestro gran motivador? Es el amor de Dios. Nosotros debemos pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros y debemos entregarnos a Él como sacrificios vivos, porque Él ha hecho grandes cosas por nosotros. Nos libró del castigo que merecían nuestros pecados, nos libró del infierno, intercede por nosotros, nos da la salvación. Es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro amigo. Él es nuestro abogado. Él es el todo de nuestra vida. Vamos a continuar, capítulo 18. En el capítulo 18 vemos algo bien interesante, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo termina de orar, se dirige al Monte de los Olivos
y vemos que llega, ¿no?, ya la turba, llega los oficiales romanos, los oficiales del sacerdote, Judas, y llegan a arrestarlo, a apresarlo. Y la intención nuevamente del autor sale aquí a flote y es mostrar a Jesucristo como Dios, porque cuando dice, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron a Jesús de Nazaret, él dijo, yo soy. Y entonces dice, cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. O sea, aquí el autor está diciendo, Jesucristo él se hubiera podido defender, claro. Él que tanto es que en ese momento hubiera pedido al Padre 2 o 3 legiones de ángeles. Y si un solo ángel es capaz de acabar con miles de personas, ¿qué tal varias legiones de ángeles? O sea, unos 3,000 o 4,000 ángeles. O sea, realmente no fue que ellos lo apresaron, realmente él se entregó, porque cuando él dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al piso. Esa es una demostración de que él es Dios. Por eso él dice, yo soy. Y recuerden que yo soy, los judíos lo entendieron clarísimo. Yo soy es una forma de decir, yo soy Dios, yo soy el Eterno. Y por eso ellos cayeron al suelo. Por eso nuestro Señor Jesucristo ya dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la entrego voluntariamente porque tengo el poder para darla, tengo el poder para entregarla y tengo el poder para volverla a tomar. Realmente no me están asesinando. Yo me estoy entregando como un sacrificio por el pecado. Y vemos entonces a Simón Pedro que va y le quita la oreja a un oficial, a un servidor, y entonces llamado Malco. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, ya leímos que Él le restaura la oreja y le dice, Pedro, así no funciona. Yo tengo que cumplir mi misión. Nadie me puede quitar, nadie me puede desviar de este camino. Por eso Él le dice, ¿acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? O sea, yo ya vine a entregar mi vida, yo ya voy a sufrir, nadie lo va a impedir, es algo que ya se va a cumplir. Versículo 12. Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando, y Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces, uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez más Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato.
Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, entonces eres un rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo, ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo, miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato, yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron, según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron, si pones en libertad a ese hombre no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal en la plataforma llamada El Empedrado, en hebreo Gábata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo, miren, aquí tienen a su rey, llévatelo, gritaban, y crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado Lugar de la Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato, cambia la inscripción el rey de los judíos por una que diga, él dijo, yo soy el rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda.
Con eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era el día de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte, así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen, ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo. Aquí vemos que Nicodemo era un discípulo ya de nuestro Señor Jesucristo. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de un ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Muy bien, hemos terminado de leer Juan hasta el capítulo 19. En nuestra próxima clase empezaremos con el capítulo 20. Ya estamos llegando a la recta final de este gran evangelio, el evangelio de Juan, que nos muestra a Jesucristo como Dios. Gran enseñanza que nos deja el relato, la lectura de hoy. ¿Hemos confiado en Jesucristo? ¿Hemos depositado en Él toda nuestra ansiedad? ¿Hemos depositado en Él nuestra alma, nuestro destino eterno? Él es Dios, Dios con nosotros, que vino a este mundo, se humilló a sí mismo y murió como morían los criminales para salvarnos. Él soportó la humillación, la burla y el sufrimiento para pagar lo que nosotros debíamos haber pagado. Sin embargo, Él se sacrificó por amor a nosotros. Y eso entonces nos lleva a preguntarnos, ¿hemos confiado en Cristo para ir al cielo? ¿Hemos confiado en Cristo para la salvación eterna? Todo lo que hagamos ahora tiene una consecuencia eterna y la decisión más importante es huir de esta generación perversa y maligna y huir del castigo que merecen nuestros pecados y reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Muy bien, querido amigo, hemos terminado nuestra clase número 128 de tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!